Que el Señor los bendiga grandemente y el Espíritu Santo se glorifique en cada uno de los que estamos viendo en este maravilloso programa Creciendo con la Fe. Hermanos, que el Arcángel San Miguel descienda sobre nosotros para protegernos del maligno y de todo daño. Que el Espíritu Santo y la Santísima Virgen María con su manto interceda ante su Hijo Jesucristo para que Dios nos llene de bendiciones. El programa Creciendo con la Fe es un programa de reflexiones diarias basado en el Evangelio del día. Queremos, Señor, que nos inspire en el Espíritu Santo para poderle llevar a ustedes, a todos a ustedes, nuestro mensaje basado en la lectura bíblica del Evangelio, la palabra diario. Es un programa basado en la Iglesia Apostólica Romana Católica y nos ceñimos directamente a nuestra Biblia diocesana, a nuestra Biblia católica. Y precisamente, hermanos, nuestro inicio es qué vamos a hacer nosotros para aprender a conocer nuestra fe, cómo crecemos. Y la única forma y el único libro que nos puede a nosotros llevar a acrecentar es la inspiración que el Señor, nuestro Dios, el Padre de los cielos, hizo desde mucho antes de nacer y de entregar a su Hijo Jesucristo, a través de los profetas, a través de los años, a través del primer sacerdote, Abraham, a través de Jacob, de todos aquellos profetas que iniciaron. Entonces, hoy yo los invito para que pongamos atención, para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento en este programa, acompañado de el equipo de edición de nuestra televisora, el equipo que va a ser parte Camila, que va a ser la parte esencial en las lecturas de la Biblia. Hoy tenemos un invitado especial que es Samuelito, nos colabora en la lectura del Evangelio del día. Él pertenece a la Iglesia del Buen Pastor, con el padre Ruber, y es el encargado hoy de iniciar con la palabra del Santo Evangelio. Muchísimas gracias, hermanos. Esperemos que nuestro programa lleve a una crecimiento real en el pensamiento, en el corazón y en la fe, con la revelación de la palabra que nos inspira el Espíritu Santo. Hoy, en la voz de Samuel, invitado especial, vamos a tener la lectura del Evangelio según San Marcos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y se levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles al anochecer. Cuando se puso el sol, le llevaron todos a los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les respondió: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Sí, no podemos amar lo que no conocemos, es una realidad. Por eso vemos aquí la importancia que este pequeño catequesis, este pequeño curso que hoy iniciamos para ustedes, sea el conocimiento para que nos lleve a la palabra de Dios. Diariamente nos vamos a enriquecer con esta palabra que la vamos a encontrar en la Biblia. Entonces, Camila nos va a colaborar en la exposición, llevando y mostrándonos de qué se compone la Biblia, cómo manejar la Biblia. Primero vamos a conocer cómo se estructura el libro de la Biblia en su forma física, es decir, cómo están distribuidos los títulos, los subtítulos, las introducciones, las notas, los mapas, los apéndices, los glosarios, las tablas cronológicas, los vocabularios bíblicos y el consultor temático de los libros. De primero siempre encontraremos, y nos enseña Camila la Biblia,
con nuestro tema, ¿qué es la Biblia? Y es importantísimo conocer el libro que nos dio Dios como revelación. Inicialmente, primero vamos a conocer cómo se estructura el libro de la Biblia en su forma física, es decir, cómo están distribuidos los títulos, subtítulos, introducciones, notas, los mapas, los apéndices, los glosarios, las tablas cronológicas, el vocabulario bíblico y el consultor temático, y todos los libros que componen este libro físicamente. En la primera página o en las primeras iniciales vamos a encontrar la autoridad competente que garantiza y revisa la Biblia o la edición, dando la autorización y firma con el documento sea y pueda ser editado. Imprimatur es la autorización que da la autoridad superior en un instituto o entidad para que el documento sea impreso y pueda salir a ser vendido y lograr su objetivo. La presentación de la obra, qué número de edición es, el índice general, las abreviaturas y siglas empleadas, observaciones y comentarios. Hasta aquí estamos en el inicio del libro, que se estructura en dos grandes secciones. Repetimos, ¿en cuántas secciones se divide la Biblia? Se divide en dos grandes secciones, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es conocido como AT y el Nuevo Testamento como NT. Los mapas, cuadros sinópticos y las notas se encuentran distribuidos a lo largo y en medio de cada uno de los libros que tiene la Biblia, sea el caso generalmente algunos mapas, apéndices y vocabularios. Ahora entremos en el tema, ¿cómo se maneja este libro? Cada libro de la Biblia se divide en capítulos y van enumerados de mayor a menor, es decir, son porciones más o menos extensas y no iguales, que los libros y la división de los capítulos se deben a Stephen Langton, quien la introdujo en la Biblia en 1214. Esto es muy importante conocerlo. Esta división de los capítulos, bajo la inspiración de Dios, pero fue hecha por el hombre en París en 1214. En el año 1214, el señor Stephen Langton fue el que introdujo a la Biblia esta división, que nos quede claro. Cada capítulo se divide en versículos, son los números pequeñitos o trozos de 2 o 3 líneas ordinarias de los mismos capítulos. La división de los versículos se debe a los santos Pagnini en 1528. O sea, que el hombre, a través de la inspiración de Dios, es el que ha dividido la Biblia para que se nos haga más fácil la comprensión y la revelación de la misma Biblia. Pasaron 1200 años para que el doctor Esteban la dividiera en capítulos y en versículos. Y Pagnini, 1523, divide los versículos. Entonces fíjese usted lo importante que es para aquellos hermanos separados del catolicismo, para aquellos dogmáticos, aquellos que no permiten sino ir, letrear y de memoria la Biblia. Es cierto, y es el respeto que debemos tener para el libro de la inspiración nuestra, la revelación de Dios, es nuestra alma mater, de ahí depende toda nuestra fe, Camila y amigos televidentes. Pero tenemos que ser conscientes que la Biblia fue intervenida por inspiración de Dios en el hombre 1200 y 1500 años después. Algo muy importante para que usted sepa, Camila, y todos nuestros televidentes lo sepan. ¿Usted sabe cuántos capítulos tiene la Biblia? No, señor. 1334 capítulos, de los cuales el Antiguo Testamento tiene 1054 y el Nuevo Testamento tiene 260 capítulos. Mira lo importante, Camila. En nuestro crecimiento de la fe, desde que tengo uso de razón, he conocido la Biblia. En nuestras escuelas, en nuestros colegios, nos la colocan para que pero no sabía, muchos sabían, que tiene 1334 capítulos, de los cuales 1054 en el Antiguo y 260 en el Nuevo Testamento. 31.175 versículos, tiene 773.692 palabras. Mira qué bonito. Esto es importante, amigos televidentes, que sepan. 773.692 palabras. ¿Saben cuántas letras tiene, Camila? ¿Cuántas? Tiene 3.566.480 letras.
Ahora un dato importante, ¿cuántas veces la Biblia dice el nombre de Yahvé, el nombre de Dios? La repite 6.855 veces. La Biblia, en su contenido del Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, el nombre de Dios, solo lo tiene pronunciado 6.855 veces. Quiero darles un dato muy curioso, Camila. En la mitad de la Biblia, o sea, justo en la mitad de todas las hojas, está el Salmo 117. Era importantísimo, Camila, irnos al Salmo 117 y repetirlo. Qué interesante este dato que tenemos hoy. Habitualmente se cita el libro de forma abreviada. ¿Cómo podemos citar estos libros? Para iniciar una cita o un lugar, una perícope en la Biblia, se da primero. ¿Tienes el Salmo? Leámoslo. Salmo 117. Alabanza por la misericordia de Jehová. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Gracias, Camila. Entonces, que nos quede claro para siempre, y es un dato en la catequesis para los niños, para los que hacen la primera comunión, los bautizos, los que se casan a recibir los sagrados sacramentos. En la mitad de la Biblia existe el Salmo número 117. 117. Perfecto. Entonces aprendamos también, cuando después de una cita se añade una GR, se hace referencia a la forma griega del texto diferente a la forma hebrea. Ejemplo, tenemos que saber, habituarnos al libro, cómo indicar una cita o un lugar, una película. Se hace en letra mayúscula y pequeño. Ejemplo, Mateo se pone MT, ¿correcto? El libro, luego el capítulo seguido de una coma y luego el versículo o los versículos separados con una raya o un punto si es necesario, y se indica si la primera parte para ello se coloca la letra. Ejemplo, Mateo 1, 1:17, y se refiere a Mateo capítulo 1 de los versículos 1 al 17 en su primera parte. Cuando después de una cita se añaden otras cosas, pues tenemos que tener en cuenta unas abreviaturas. Por ejemplo, la abreviatura AC. ¿Qué significa AC? Antes de Cristo. CF, compárese. DC, Después de Cristo. GR, griego. HM, hebreo. Lit, literalmente, versículo de los años 70. MD, mediodía. MN, medianoche. MS, los manuscritos. ¿Por qué se habla de los manuscritos? Porque los antiguos profetas, antes de ser recopilado este libro, usaban los manuscritos que de generación en generación los profetas iban llevando, y eran guardados para ser leídos por los judíos, por los hebreos, por el pueblo escogido de Israel, como pergaminos sagrados, y se leía en las sinagogas y en las iglesias de ese entonces. Esto es importante ver qué eran los manuscritos. Los versículos y los ejemplos siguientes. Cuando se citan los capítulos enteros, hay que tener cuidado también cuando vamos a encontrar algunas notas y comentarios en las diferentes Biblias. Existen las Biblias de los hermanos separados, es la inspiración de Dios, pero son Biblias, la Reina Valera, a nosotros nos gusta mucho la San Pablo, la de la línea de la Iglesia Católica, está la Biblia ortodoxa, está la Biblia pentecostal, hay Biblias de diferentes formas, las cuales no dejan de ser Biblias, pero a unas le han agregado, a otras le han quitado libros de acuerdo a su conveniencia. Las referencias marginales, que son pasajes bíblicos en pequeño que están al final de cada hoja y nos dan unos pasajes, una relación literaria paralela. Ejemplo, en los evangelios, todos, pues en la vida de Jesús, con diferentes palabras, pero cada evangelista explica su manera de hacerlo. Pero están hablando de ya la presencia del Hijo único de Dios, que es Jesucristo, que es el que parte nuestra era, es el que parte nuestra vida, Camila. Vemos que la Biblia es el libro de la revelación, es el libro que viene 4.000, 7.000 años antes del nacimiento de Jesucristo, revelándole a través de sus profetas, a través de sus maestros, de sus sacerdotes, de Abraham, de todos aquellos teólogos, aquellas personas que fueron ungidas por el Espíritu Santo a través del mismo Espíritu de Dios, y anunciaban a Jesucristo. Cuando llega Jesucristo, cuando nace Jesucristo en el portal de Belén, se parte la historia de la humanidad.
porque es tan grande el amor y el conocimiento que debemos tener, que ahí empieza el perdón de Dios, que entrega a su propio Hijo a través de Jesús para el perdón de nuestros pecados, y es donde nosotros queremos llevar este mensaje de vida, este mensaje de fe, para que cada día vamos creciendo en la verdadera fe, sin que vengan algunas sectas religiosas o algunos conglomerados de personas a dañarnos la mente o a equivocarnos, porque leen muy bien la Biblia, porque se la saben de memoria, porque citan espectacularmente los versículos y todo lo que hoy queremos enseñar. Entonces es importante, hermanos, que ustedes aprendan a manejar la Biblia, sepan de qué se tiene. Hay que estar claro que en el Concilio Vaticano II, Dios es el autor que inspira ambos testamentos, de modo que el antiguo encubriera el nuevo y el nuevo descubriera el antiguo. El fin principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo Redentor universal y de su reino mesiánico. Algo que ya lo estaba explicando, entendible, Camila. En el Antiguo Testamento prepararon al pueblo de Dios para la venida del Mesías, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en una conclusión, que el Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan mutuamente, no están separados. Su interrelación es tan completa que el Nuevo explica al Antiguo y viceversa. Ya lo habíamos dicho, y la Biblia se divide en dos grandes grupos. El Antiguo Testamento, Camila, tiene 45 libros. En estos tiempos de Jesús, hoy los judíos clasifican las escrituras en 3 partes. Estas escrituras estaban dadas y decían la primera parte en la ley, la segunda parte en los profetas y la tercera en otros escritos. Nosotros hoy la dividimos así, el Antiguo Testamento: el Pentateuco o la ley, los libros históricos, los libros sapiensales y 4 libros proféticos. El Pentateuco o la ley son los primeros 5 libros. Penta significa 5 y teuco el instrumento que utilizó Dios para darnos su vida. Los judíos llamaban a estos libros la Torá o la ley. Ojo con esto, hoy en día los judíos, la raza judía, los israelitas, el pueblo elegido de Dios, no tienen esta Biblia completa, porque ellos no le agregaron el Mesías. Todos sabemos que para ellos Jesús es un profeta, mas no el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces ellos se quedan con la ley antigua. Por eso tenemos nosotros una hermandad entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. En el Antiguo nos revela la venida del Señor, Dios nos hace esa inmensa revelación por dogma de fe y nosotros la aceptamos como tal. Entonces el Pentateuco es la revelación, son los primeros 5 libros, que son ¿cuáles, Camila? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Correcto. Y en los libros históricos, ¿cuántos son? Son 16. ¿Son cuáles? Josué, Jueces, Ruth, Samuel 1, Samuel 2, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios. No, esos son ya los sapiensales. Qué pena contigo, sí. Le faltó en los libros históricos Macabeos 2, y en los libros sapiensales entonces sí viene Job, los Salmos y los Proverbios y los Eclesiastes, o antiguamente se le decía el libro de Coelet, que es el cantar de los cantares de sabiduría, el eclesiástico y el siracía. Y los libros proféticos, las profecías que venían antes del nacimiento de Jesucristo, ¿cuáles serían? Son 18. Desde Isaías. Sí. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y Baruch. Perfecto. Y el Nuevo Testamento serían 27 libros, a partir, a mitad de la Biblia, a partir de que nos parte la historia. ¿Por qué historia? Porque es que prácticamente es la creación del hombre. En la Biblia viene desde el nacimiento del primer hombre, la creación de la tierra por fe, hasta los días de hoy. Los libros históricos en el Nuevo Testamento son los 4 primeros. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Correcto. Los Hechos de los Apóstoles escritos por Lucas y los 3 primeros son también llamados sinópticos.
Son llamados así porque los tres relatan hechos similares, pero hay que tener en cuenta el énfasis que cada evangelista le imprime a sus escritos dependiendo a quién van a dirigir en el momento de escribir. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Porque obviamente todos vivieron con Jesucristo, estuvieron en los milagros, estuvieron caminando en la sinagoga, en las diferentes ciudades, pueblos donde Jesucristo. Pero cada uno tiene su manera de interpretar o de explicar o de escribir. Hay algo muy importante, Camila, que tenemos que tener en cuenta en la Biblia. No todo era escrito en el anterior testamento, ¿no? En el caso de las profecías y en el caso de aquellos que fueron dando de generación en generación la palabra. Se pasaba de padres a hijos, de maestros a sus discípulos, y un ungido la iba llevando. Pero no todos los primeros libros eran escritos, como ya en el Nuevo Testamento sí se hace por los relatos y las cartas que nos hacen los apóstoles. ¿Cuáles son los libros didácticos? Son un grupo que pertenece a 21 epístolas, 14 son de Pablo, que son ¿cuáles? A los romanos, una de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 de Pedro. Esas ya son católicas. Ya es el libro, es que tú dices Santiago, una carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, la primera de Juan y 2 de Juan y 3 de Juan y la de Judas al final, los llamamos los libros católicos, a diferencia de nuestros hermanos separados. Entonces hay pequeñas diferencias, no porque digan algo diferente o lo contrario. Tienes que tener muy en cuenta, hermanos, y Camila, y las personas que nos escuchan, la Biblia ha llevado a una transformación en el idioma. Muchas sectas antes hablaban el arameo, luego a través de los siglos pasó al griego y del griego pasó al romano. Entonces tienen que tener esto en cuenta. Hay un solo libro profético, Camila, ¿cuál es? El Apocalipsis. El Apocalipsis, que es la revelación de San Juan y nos escribe el final de los tiempos. Qué interesante ir conociendo. Los tres conceptos claves de la Biblia: es la historia, es el fruto de un largo proceso de una comunidad. Es la historia de salvación en la compañía de Dios, que ha hecho a través de su historia, nos ha ido Dios acompañando. El pueblo, por citar algo, como Dios llevó a través de su liberación de Egipto a su pueblo por 40 años en el desierto hasta que lo entregó en Canaán. Entonces, la historia de salvación. Le hago una salvación de la compañía de Dios y ha hecho con el nombre en su historia. ¿Por qué es una historia de salvación? Porque Dios nos reveló para salvarnos, para llevarnos a la vida eterna. Antiguamente, la falta de educación, la falta de los medios de comunicación, pues había que hacerlo en esa forma. Dios utilizó a sus profetas, a sus sacerdotes, para que fueran llevando a cada uno de la comunidad la palabra de Dios para llevarla a la santificación. La historia bíblica es la historia de la salvación contenida desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, es un libro netamente histórico. La Biblia se puede definir como colección de libros que narran la historia sagrada del pueblo de Israel en presencia de Dios. Sin embargo, esta es una definición muy superficial y ambigua. En la historia de la revelación divina es la manifestación que Dios hace a sí mismo y de su plan de salvación para todos los hombres. Esta es una definición más amplia. La Biblia ha recibido varios nombres. Escrituras, Mateo 22:29, Lucas 24:32, Juan 2:22, 10:35. La Biblia, un contenido de verdades esenciales. Muchos lectores dejan de leerla por descubrir en ella afirmaciones que hace tiempo fueron echadas por tierra por la ciencia moderna. Parece estar llena de violencia y crimen en muchos de sus relatos. Es necesario deshacerse de algunas ideas preconcebidas que han falseado la comprensión del texto. Qué importante, ¿no? O sea, es necesario que analicemos, a pesar de que se habla de ciertas
versículos en cierta parte de la Biblia de muerte, de sacrificios, de guerras. La Biblia no es ese el contenido. Tengamos claro eso, ¿no, Camila? Sí, señor. Lo que no es la Biblia. No es un texto de ciencias naturales. Los autores expresan ideas religiosas usando su nivel cultural. El mejor ejemplo es el origen de la tierra y el hombre. En estos textos se afirma que el mundo entero debe su realidad a Dios. Qué bueno. O sea, el texto de la Biblia es que todo se lo debemos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios de los cielos. Él es el inspirador y el revelador a través de estas santas palabras. No es un libro de historia universal. El libro del Génesis da ciertas indicaciones sobre el origen de diversas razas y pueblos con que Israel mantenía relaciones. Ello busca indicar que la historia de Israel se inserta en un conjunto. La forma como se dice esto es discutible, históricamente hablando, pero no nos dice de la certeza profunda que anima al creyente. La historia que cubre la Biblia se localiza en un espacio muy restringido, el ambiente del Próximo Oriente, el único que conocen sus autores. No habla de otras civilizaciones contemporáneas, ni India, China, ni Japón. Ah, qué interesante. Mire qué interesante. O sea, el pueblo escogido por Dios está contenido allí en la Biblia. No habla del lejano oriente, de China, ni de Japón, Ni India, ni de India. Es bueno tener eso claro. No es un libro de historia de Israel en el sentido que entendemos historia. Los redactores finales usan tradiciones divergentes sobre los hechos que refieren. Ejemplos de ello es la narración de la creación en Génesis. Los autores no se preocupan por armonizar los textos suprimiéndolos con las contradicciones. Los conservan todos en la medida en que cada uno permite expresar una toma de conciencia delante de Dios. No es un concurso de religión o moral. Contiene ideas sobre Dios que parecen extrañas, intenciones, pasiones, decisiones que chocan y escandalizan. Se presenta terriblemente humano, celoso, colérico, ordena matanzas. Algunos ritos descritos en ella saben a magia. La historia santa no es una historia de santitos. Qué interesante, ¿no? Tener claro, muy claro, el concepto real de lo que es la Biblia. Y seguimos con una reflexión de fe sobre la historia universal. Es un libro de recuerdos gracias a los cuales los hombres pueden comprender su destino. La finalidad no es reconstruir la historia por la historia, sino ver con claridad nuestra situación presente, recordando las etapas de nuestra evolución interior. Mira, perdone Camila que la interrumpa. Mira qué interesante. No es un libro de las cuales, como está escrito, tenemos que hacer las cosas y entenderlas a 10.000 años atrás, a 5.000 o a 2.000 años atrás. Es un dogma de fe para hoy, en el 2016, a hoy a las 3:30 de la tarde, a enero, nos haga en nuestro corazón la verdadera conversión a Dios, que a través de esas lecturas nos convirtamos. Por eso es muy, muy interesante y no debemos de discutir con nuestros hermanos separados cuando llegan. Y es que en la Biblia lo dice y es así, y alegan y discuten y son pragmáticos en ese sentido. No, la Biblia la interpreta cada persona como se vaya revelando Dios en su corazón, en su pensamiento, para ir buscando la salvación. Es interesante eso que has leído. Claro, sí, señor, eso es la Biblia transpuesta al nivel de un grupo, una interpretación de la historia. Es una comprensión de los sucesos pasados, interpretados para descubrir su sentido. Esta interpretación influye en la manera de contar las cosas. Siempre se comprenden las cosas después. La Biblia es un retorno continuo a ciertas instituciones fundamentales, recogidas sin cesar, interpretadas sin fin a la luz de acontecimientos nuevos. Qué interesante, qué bueno. La historia de la humanidad, una historia de amor. Israel comprendió la historia como la de un encuentro con Dios, el Dios que ama al hombre y lo llama para que se una con él. La Biblia cuenta la historia del pueblo de Dios, ofrece los documentos que van jalonando el desarrollo del encuentro entre el hombre y Dios. La Biblia nos cuenta cómo el pueblo elegido no cesa de apartarse de Dios, pero nos muestra también cómo el amor de Dios es más fuerte que nuestra debilidad y se deja descubrir a través de los acontecimientos. Ese es el sentido que se deduce de los recuerdos del pasado contenido en la Biblia. Esa es la reinterpretación final de la historia humana y de nuestra historia particular, que se nos propone aceptar por la fe. Libro humano, libro escrito por hombres.
La Biblia es entonces un libro de espiritualidad, o mejor, un libro espiritual que sustenta toda espiritualidad. Interesante. Es un libro Religioso, distinto de todos los demás. distintísimo. Vamos a estar claros que no hay otro igual como la Biblia. Y es espiritual, netamente espiritual. Porque allí todo está centrado en Dios. Perfecto. Él es su personaje principal, el que habla, con quien se habla, de quien se habla. En la Biblia la revelación divina se describe en el universo humano. La Biblia propone reconocer a Dios en nuestra historia concreta. Israel es reflejo de nuestra humanidad entera que está esperando ante todo comer, beber, amar, vivir con libertad. A esta humanidad Dios se dirige para invitarla a la plenitud de la vida. La Biblia es una luz en nuestro camino. Qué belleza lo que acabas de decir, Camila, qué interesante. La Biblia es una luz en nuestro camino. ¿Cuál es el camino? Pues el camino de la vida, el camino del hombre, las equivocaciones, el pecado. Vamos viviendo como animalitos muchas veces. Entonces tenemos que mirar en la Biblia, en esos pasajes, en esos versículos, en esos capítulos, llevarlos a hoy en día a nuestra vida y sentir ese amor. Es el libro del amor. Mire qué interesante cuando el catequista habla de que es amor. Todo en la Biblia desde su inicio, Dios hizo a la tierra, hizo al hombre por amor. Mandó a sus profetas por amor. Mandó a su Hijo a salvarnos por amor. Y siempre en todos los evangelios el Señor Jesucristo nos habla amor. Y uno de los mandamientos importantes es amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a su prójimo. Interesantísima la lectura sobre la Biblia, ¿no? Es importante, hermanos, que vayamos aprendiendo el verdadero resultado de la Biblia. ¿Qué más? El ambiente geográfico. El ambiente geográfico. Israel, como todas las naciones, tiene una vinculación muy fuerte a una tierra concreta, aunque en un principio fue totalmente una tierra de nómadas que se desplazaba en sus itinerarios entre la Mesopotamia y Egipto, y cuando se asentó en una tierra lo hizo en Palestina o Canaán. A lo largo de la historia esta tierra ha recibido diferentes nombres: Canaán, Palestina, Israel. Este territorio se encuentra situado en el Oriente Medio, formado parte del límite oriental del mar Mediterráneo y lindando al norte con Siria y el Líbano, y al sur con Egipto. El territorio estaba rodeado por grandes imperios: Asiria, Babilonia, Persia al norte y Egipto al sur. Esta situación geográfica marcaría de forma definitiva la historia del pueblo de Dios, que constantemente se iba a ver amenazado en su libertad e independencia política. Palestina es un pequeño país lleno de contrastes en su retorno y clima. Se distinguen 4 zonas claramente diferenciadas que recorren el país de norte a sur: la costa mediterránea, las montañas, la depresión del río Jordán, la meseta Transjordania. Las plantas y animales: el almendro, la encina, el olivo, la higuera, la viña, el trigo, la anémona roja y los lirios del campo son las especies vegetales más frecuentes. En cuanto a los animales, el asno y el buey, utilizados en el trabajo del campo y del transporte, los corderos y las cabras para la alimentación y el caballo como objeto de lujo y distinción de las clases dominales. La Biblia emplea varios nombres para designar a los miembros del pueblo elegido: los hebreos, los israelitas y los judíos. Los hebreos, la raíz de esta palabra significa pasar, porque... Perdón, qué interesante, Camila. ¿Cómo nos dice la Biblia en el pueblo? Hebreos. Hebreos, la raíz de esa palabra significa pasar. Pasar. ¿Por qué? Los hebreos pasaron. ¿Por qué? Porque en tiempo de los patriarcas fueron hombres de paso, los nómadas. Qué interesante. O sea, el pueblo de Dios en ese entonces era un pueblo que no estaba fijo en un lugar, sino que iba caminando. Entonces iba inspirado a los profetas para que fueran a la tierra prometida, que es la que habla de Canaán, hoy en día Jordania, parte de Israel. Los israelitas. Los israelitas Israel. ya cuando pasan a Canaán. Israel fue el segundo nombre de Jacob. Israel significa luchó contra Dios. Designa el pueblo de la alianza. Los judíos, palabra que significa alabar, celebrar o adorar. A la palabra judío, cuando nos referimos a los judíos, es el pueblo que alaba a Dios. Alabanza Perfecto. de Dios. Los diversos nombres nos indican diversas disposiciones del espíritu: estar de paso, estar junto a Dios y alabar a Dios. Perfecto. Mira qué interesante, que nosotros hablamos muchas veces sin saber, los hebreos, y nos imaginamos
una raza, pero no, eran personas que estaban de paso. Tenían los israelitas, que ya son los que ya van como están junto a Dios. Están junto a Dios, pero ya van poniendo como en la tierra unas raicitas, ya están como en un solo lugar. Y los judíos, que son los que alaban a Dios. Que también se nos nombra mucho, sobre todo ya cuando Jesús viene a la tierra, cuando Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo, concebido por nuestra Madre Santísima María, se habla del pueblo de los judíos, ¿no? Alababan a Dios, eran respetuosos de la ley que en ese momento estaba en pergaminos. No podía existir la Biblia, pero sí existía la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? El ambiente cultural. Entonces los nómadas fue un pueblo de pastores en constante migración de un lado para otro buscando pasos para su ganado. Los sedentarios, pueblo de agricultores que vivían instalados en un sitio fijo, organizados en pequeñas comunidades. Los israelitas fueron al principio, en tiempo de los patriarcas, un pueblo nómada, hasta la peregrinación por el desierto. Luego este pueblo se convirtió en un pueblo sedentario cuando los israelitas ocuparon Canaán después de su largo recorrido por el desierto. Perfecto. Todo esto es para comprender la relación de Israel con su Dios, porque el Dios de los pueblos nómadas es un Dios peregrino, y es por eso un Dios de promesas y esperanzas. Mientras que el Dios de los pueblos sedentarios estaba fijo en un santuario y era un Dios que se relacionaba con los ciclos de la naturaleza. Sin embargo, Israel, al convertirse en nómada a sedentario, siguió creyendo en su Dios peregrino del desierto, Dios de la promesa y la esperanza que orienta el futuro y no meramente la repetición del pasado. Mira, interesantísimo, Camila. Tenemos que diferenciar la manera como Dios revelaba también su palabra a través de todas estas personas. Era en tiempos diferentes. Los nómadas, pues era obvio que tenían que buscar su fin, tenían que buscar su tierra, tenían que buscar su forma, y era una promesa de llegar allá. Ya cuando están instalados, la salvación de Dios, y cuando ya se hacen pueblo, ya salen de su largo caminar, tenemos que Dios les da, por inspiración del Espíritu Santo, una forma nueva de pensar. Eso nos hace llevar hoy al 2016, que no debemos de ser tan dogmáticos al interpretar la Biblia. Lo que tenemos que sentir es al Espíritu Santo para que nos vaya guiando poco a poco. La población eran los ricos y los pobres. Estaban divididos en dos para esa época, Sí, ricos señor. y pobres. No había clase media, ni clases sociales más conocidas. Cuando el pueblo de Israel era nómada, no había diferencias entre ricos y pobres. Las posesiones eran familiares y todos disfrutaban o padecían la misma condición social. Sin embargo, al instalarse en Canaán y convertirse en agricultores, se produjo una profunda transformación social que se agravó con el surgimiento de la monarquía y de los estamentos de la corte, funcionarios, militares, sacerdotes, etc. Aparecieron entonces los grandes comerciantes, los terratenientes, los asalarios y los pobres, muchos de los cuales dejaron el campo para convertirse en mano de obra barata y explotada. Esta situación da origen a lo que denuncian los profetas. Existiendo tanta prosperidad para unos pocos, la riqueza quedó mal distribuida. Para aliviar la situación de explotación y opresión, se crearon dos instituciones. Perfecto. Bueno, Camila, yo pienso que por hoy hemos hecho un buen momento. Vamos a que Samuel nos haga una oración y vamos a concluir el programa con una oración de liberación para todos, de liberación de ataduras y de inspiración hacia Dios. Samuel, estamos para escuchar la oración, por favor. Jesús mío, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendía a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Gracias, Samuelito. Qué oración tan hermosa, el pollo. Bravo. Hermanos, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas ocultas, los espíritus y las fuerzas malas del mundo. Cuando nosotros logremos desnudarnos ante Dios y confiarle en nuestras penas más secretas y ocultas, Él viene y nos viste con su gloria. Permitámosle al Señor que recorra todos estos lugares secretos de nuestro corazón y que solo Él conoce, y rompa todas las cadenas que nos mantienen atadas al pecado y a todas las fuerzas malignas. Hagamos juntos toda esta oración.
Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Virgen Trinidad, Virgen Inmaculada, ángeles, arcángeles y santos del paraíso, venga en mí y ayude y auxilio de mi familia. Renuévame, Señor, moldéame, lléname de ti, utilízame, y para eso expulso de mí todas las fuerzas del mal, aniquiladas, destrúyelas, para que yo pueda estar bien y hacer el bien. Expulsa de mí los maleficios, las brujerías, las magias negras, los hechizos, las ataduras, las maldiciones y el mal de ojo, la infectación diabólica, la posesión diabólica y la obsesión, todo lo que es mal, pecado, envidia, celos y perfidia, las enfermedades físicas, psíquicas y morales y espirituales y diabólicas. Libéreme, Señor, de todos estos males, para que nunca más me toquen a mí ni a ninguno de los aquí presentes y los que escuchan esta palabra, a ninguna otra criatura del mundo por quien voy a interceder, que son todos ustedes. Ordeno y mando con la fuerza de Dios omnipotente, en nombre de Jesucristo, Salvador, por intercesión de la Santísima Virgen Inmaculada, a todos los espíritus inmundos, a todas las presencias que nos molestan, que nos abandonen inmediatamente y que nos abandonen definitivamente y que sean encadenados por San Miguel Arcángel, por San Gabriel, por San Rafael, por nuestros ángeles custodios y aplastados bajo el talón de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en la catequesis, en las reflexiones que de todo corazón y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Muchísimas gracias a Camila, a Samuel por esa lectura y esas hermosas oraciones que hicimos hoy. A todos ustedes que nos han permitido entrar a sus hogares, a su corazón, a sus mentes, para llevarle la palabra de Dios. Les pido que nos sigan sintonizando, que sigamos creciendo en nuestra fe bajo este bello y hermoso programa inspirado en la palabra de Dios. Hermanos, recuerden que uno de los grandes éxitos del diablo es hacer ver que no existe. Tengan cuidado, hermano, es una victoria grande del demonio pensar que él no existe. ¿Para qué? Para que no nos preocupamos en salvar nuestras vidas, salir del pecado. Y la única forma la hemos visto empezando a conocer la Biblia, la Santa Escritura y la inspiración de Dios. Que el Señor los bendiga, que el Espíritu Santo esté para todos nosotros para glorificarnos y que el manto de la Virgen María interceda ante su Hijo Jesucristo para que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda siempre con todos nosotros. Muchas gracias.